Muy buenas noches. Es un placer tenerles a ustedes en esta noche aquí con nosotros en la Fundación Global. Como bien ustedes saben, FUNGLOD es un centro de pensamiento que tiene como finalidad el debate de las ideas y la reflexión de temas que sean de interés para la sociedad dominicana, un poco rescatar ese espacio de reflexión y pensamiento que a veces con las pasiones y con el día a día se nos hace un poco difícil en la República Dominicana. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de contar con nosotros, con un catedrático de una larga trayectoria, de unos conocimientos académicamente muy solventes y además con un prestigio profesional muy bueno, y una persona que también ha estado muy vinculada a República Dominicana, no de manera fortuita se le declaró ciudadano de honor de Santo Domingo, porque en toda su trayectoria ha sido un amigo del país. Así que para nosotros es un placer tenerlo. Agradecer al magistrado Yotin Curi, quien siempre ha tenido la gentileza de traer a la Fundación iniciativas como esta, diálogos, reflexiones sobre temas constitucionales, sobre temas jurídicos como el que nos convoca hoy, y tener también al magistrado Luciano Pichardo, y noten que digo magistrado, porque luego de su destacada trayectoria siempre es como a los presidentes o embajadores que uno siempre le mantiene el tratamiento protocolar, y más cuando han tenido una labor destacada. A todos ustedes, jueces de distintas cortes, al secretario de la Liga, al magistrado del Tribunal Superior Electoral, a todos ustedes que nos han acompañado hoy. Esperamos que esto sea una jornada fructífera, que analicemos un tema que amerita ser reflexionado, como este tema de la dimensión constitucional que se le dio en la Constitución, valga la redundancia, del 2010 a la responsabilidad patrimonial del Estado. Esto es una reflexión interesante de la que hay poca literatura dominicana, y tendremos la oportunidad de darle una mirada a un artículo en nuestra Constitución que probablemente lo hemos leído, pero no lo hemos entendido en la dimensión en la cual esperamos que sea discutido el día de hoy. Así que a lo que le invitamos es a que nos sigan acompañando, a que aprovechen este diálogo y participen activamente. Queremos que al final de la exposición haya un intercambio de ideas y que de estas ideas salgamos todos enriquecidos. En definitiva, en nombre de FUNGLODE, de nuestras autoridades y de nuestro presidente fundador, agradecerle a todos ustedes por su compañía el día de hoy, invitarles a que nos sigan acompañando en otras ocasiones. Muchas gracias, y gracias de nuevo a los distinguidos panelistas. Muchas gracias. Y escuchadas las palabras de bienvenida del licenciado Natanael Concepción, nos queda escuchar ahora en la voz del doctor Luciano Pichardo, ex vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, una breve introducción de la obra que se presenta en el día de hoy. Recibámoslo. Buenas noches a todos los amigos, colegas y público que nos honra con su presencia esta noche. Un cambio en la estrategia de este acto, o de la formulación del orden en que se iban a producir las intervenciones, me pone ahora a mí en un cierto apuro, por cuanto entendía que el currículum, el perfil profesional y de vida del autor de la obra iría en primer término. Pero ahora se me informa que debo presentar la obra y luego iría la presentación con el currículum del profesor Marco Mazó Garrote. En esa virtud voy a tener que prácticamente eliminar una parte del discurso o de mi intervención a los efectos de no quitar el interés que también se tiene en la ponencia, o no en la ponencia, sino en la presentación que hará el colega y magistrado Yotin Curi, del autor de esta interesante obra. Pero a manera de introito, debo comenzar diciendo que aunque se afirma lo que no hemos podido comprobar, que en la reforma constitucional de 1955, es decir, de la era de Trujillo, fue consagrada entre nosotros la responsabilidad patrimonial del Estado. Por primera vez y descontinuada, tan pronto termina ese periodo de gobierno de Trujillo, fue descontinuada en el periodo siguiente, que se inició en 1959. Pero es innegable que este hecho, así como que la Oficina Nacional
de Administración y Personal, ONAP, a través de su órgano de difusión, la revista de Administración Pública, dedicara su primera entrega al tema de la administración pública en el marco constitucional, haciendo acopio de la colaboración de destacados especialistas en derecho constitucional, en administración pública, nacionales y extranjeros, que con el aporte invaluable de su capacidad y experiencia, puestas de manifiesto en sus colaboraciones, se sumaron a la amplia consulta popular que precedió el trabajo de la Comisión de Juristas que elaboró el anteproyecto original de la reforma que fuera presentado por el presidente de la República a la Asamblea Nacional Revisora y convertido más adelante en la más avanzada y moderna ley de leyes que ha tenido la República en toda su historia. Me refiero a la Constitución de 2010. Entre las conquistas incorporadas al nuevo texto figura, entre otras, la que dice relación con el principio jurídico constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado, tema y título de la obra del profesor Marcos Francisco Mazó Garrote, que hoy se pone en circulación, con lo que, quizás sin proponérselo, se constituye en homenaje a su consagración en nuestra Carta Magna del citado precepto, originalmente elaborado por la jurisprudencia del Consejo de Estado francés e inspirado en la teoría de la responsabilidad de la administración, y que hoy el texto del artículo 148 de la Constitución 2010 concibe en los siguientes términos. Artículo 148. Responsabilidad civil. Las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídico. Concluye la cita del artículo 148 de la Constitución de 2010. Aquí entraba entonces mi parte, que sería la segunda, y decía: no me detendré, como es de rigor en estos casos, en hacer la presentación en este selecto y distinguido auditorio del perfil de vida profesional del autor, parte de esta actividad que ya había cubierto excelentemente el doctor Jotin Curi David, quien nos ha revelado las distintas, quien ha revelado las distintas facetas que conforman el perfil jurídico profesional del profesor Mazó Garrote, la que ha puesto de manifiesto tanto en la cátedra, en el foro, como en la magistratura, en España, su país de origen, como en las principales universidades de Europa y de América, en las cuales ha dejado impreso la marca de su gran talento y formidable preparación académica, fundamentalmente en las áreas de su especialidad y predilección: el derecho constitucional, el derecho civil y el derecho administrativo. Dentro de la prolija producción del profesor Mazó Garrote, como consagrado exponente constitucionalista y en materia de administración pública, de la cual ya se ha hecho mención, hubiéramos señalado cuando lo hubiera dicho Jotin, mención de algunas de ellas, igual que de su labor docente en España, Europa y nuestra América, merece especial atención por concernirnos su última entrega, la que no solo tuvo la distinción y el cuidado de editar aquí en Santo Domingo, sino también por dedicar una buena parte de su contenido al estudio de la evolución de la responsabilidad patrimonial del Estado y en particular en nuestro ordenamiento, hoy enfocado como principio jurídico constitucional en la Constitución española de 1978 y en la dominicana de 2010. Conviene también recordar aquí, a propósito del tema que desarrolla el autor y a título recordatorio,
como lo consigna el preámbulo o motivación de la ley número 13 de 2007, que crea el Tribunal Contencioso Tributario Administrativo, que, cito, mediante la ley número 1494 de 1947, se instituyó el Tribunal Superior Administrativo con el propósito de conocer la legalidad de las actuaciones de los órganos y entidades de la administración pública, ubicándose institucionalmente dicho órgano jurisdiccional en el ámbito del Poder Ejecutivo, ya que sus jueces serían designados por ese poder del Estado, configurándose así lo que en derecho administrativo se conoce como el sistema de justicia retenida. Esto es, que la administración se juzga a sí mismo. Desde luego, esta ley número 13 de 2007 derogó toda ley o parte de ley que le sea contraria y dispuso que la Cámara de Cuentas remitiera bajo inventario al Tribunal Contencioso Tributario Administrativo todos los expedientes pendientes de fallo, a los fines de que constituyen su curso en el nuevo tribunal de esa época. Y para completar este cuadro, es igualmente oportuno señalar que mediante la ley número 2998 del 8 de julio de 1951, la competencia de lo contencioso administrativo le había sido transferido a la Cámara de Cuentas de la República como órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado, cuyos miembros son designados por el Senado de la República, y que un poco más tarde, en virtud de la ley número 3895 del 20 de mayo de 1954, se había dispuesto también que las decisiones del Tribunal Superior Administrativo podrán ser objeto de un recurso de casación por ante la Suprema Corte de Justicia, quedando así establecida desde esa época la relación jurídica de la jurisdicción contenciosa administrativa con el Poder Judicial. Sin embargo, es de justicia apuntar que antes que la Constitución del 2010 confiriera categoría constitucional al concepto o principio de la responsabilidad patrimonial del Estado y sus instituciones, en su artículo 148 ya citado, como hemos visto, ya el legislador ordinario, por la ley del número 13 del 5 de febrero del 2007, antes citada, en los artículos 1, 3 y 5, había configurado la competencia del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo para conocer de las siguientes cuestiones. A, de la responsabilidad patrimonial del Estado, de sus organismos autónomos, del Distrito Nacional, de los municipios que conforman la provincia de Santo Domingo, así como de sus funcionarios por su inobservancia o incumplimiento de las decisiones emanadas de la autoridad judicial competente, que diriman controversias relativas a actos inherentes a sus funciones. B, los actos y disposiciones de las corporaciones profesionales adoptados en el ejercicio de potestades públicas. C, los procedimientos relativos a la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social, y D, los casos de vías de hecho administrativa, excepto en materia de libertad individual. En el ámbito nacional es innegable la obra de nuestro profesor Mazó Garrote llena un vacío en la materia, que solo su autor, con la profundidad de sus conocimientos y experiencia acumulada en su luengo trajinar como maestro de la materia, con el bagaje de su dilatada experiencia y sólida formación profesional en distintas ramas del fascinante mundo del derecho, podía llenar. Y es que don Marcos Mazó, el maestro por antonomasia, al tratar el tema con que titula su trabajo, el principio jurídico constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado, lo hace desde la perspectiva de su legislación de origen, la española,
y de la dominicana, con la cual se identifica por ser esta, como él dice con orgullo, su segunda patria. En torno a este tema, debe tenerse presente que la Constitución Española de 1978, a despecho del principio universalmente admitido, según el cual los bienes del Estado, de cualquier naturaleza, no son susceptibles de enajenación forzosa, constante criterio sustentado por nuestra jurisprudencia, aquella Constitución cuya influencia en la nuestra de 1910 es innegable, después de consagrar en su artículo 106.2, o segundo párrafo, la responsabilidad patrimonial del Estado, proclama en su artículo 118 que es obligatorio cumplir las sentencias y demás relaciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. Esto es muy importante retenerlo, porque la nuestra no tiene esa disposición. Y por eso, como veremos, explicaré más adelante, lo que se ha consignado de la Constitución, no hay una vía de ejecución cuando un tribunal haya resuelto algo en favor de una persona, de un particular, que haya recibido un daño o un perjuicio por una institución del Estado. El autor, evidenciando una autoridad sobre la materia que trata, desarrolla su trabajo en 10 capítulos que identifica del modo siguiente. Me refiero a la obra que hoy ponemos en circulación. Primero, una aproximación al concepto de administración pública. 2, conceptos jurídicos de la responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. 3, el origen y proceso de afirmación de la responsabilidad patrimonial de la administración. 4, el marco normativo vigente en España. 5, notas características del sistema de responsabilidad de la administración. 6, los presupuestos del nacimiento de la responsabilidad. 7, la responsabilidad concurrente de las administraciones públicas. 8, procedimiento para la determinación de la responsabilidad patrimonial de la administración. 9, la responsabilidad civil de las autoridades y funcionarios frente a la administración. Y 10, la responsabilidad por daños causados al medio ambiente. Esas son las distintas secciones o artículos, capítulos que tiene la obra del profesor Mazó. Por razones más que de espacio, de tiempo, intentaré solo glosar muy brevemente uno que otro de estos capítulos, por su vinculación con el marco normativo vigente en la República Dominicana y por la orientación que nos aportan en esta materia, que si bien no nos era totalmente desconocida, la doctrina de que disponemos, particularmente la nacional, es muy escasa y la jurisprudencia por igual, y fijada en el principio de la inalienabilidad de los bienes del Estado. Es decir, que esta obra, como ustedes lo verán cuando se dedican a estudiarla y a leerla completamente, se verá cómo se pueden exponer en ejecución una sentencia que condene al Estado Dominicano o a una de sus instituciones por haberse causado un daño a un particular. Aquí eso es, hasta ahora, a mi modo de ver, es imposible, por lo que se dirá más adelante. Como el primero, el autor en síntesis nos conecta con el primer punto, con el primer artículo, la primera sección, nos conecta con el origen de la noción de administración pública, para lo cual se adentra en las grandes construcciones del derecho administrativo, con lo cual explica lo que hoy debe ser la administración pública. Con tal propósito, nos revela que la teoría del servicio público surge de una construcción jurisprudencial y de la Escuela de Burdeos, representada por León Duguit, que aquí conocemos todos los dominicanos por nuestra vinculación al derecho francés, y su discípulo Jessé, que sistemáticamente el concepto de administración pública, basado en la noción de servicio público, cuyo punto de partida es la célebre sentencia Blanco, dictada ya en 1873 y citada por el autor, y en virtud de la cual el Consejo de Estado francés libera de las reglas del derecho privado, en particular del artículo 1382,
y siguientes del Código Civil que toda reclamación formulada contra el Estado en ocasión de un servicio público proclamado en este caso, el poder para instruir y juzgar pertenece exclusivamente a la jurisdicción administrativa. A partir de esa sentencia en Francia cambió. Aquí ya también ha cambiado. Aquí ya tenemos una jurisdicción administrativa bien desarrollada. Vale destacar la temprana alusión que el autor hace de nuestra Constitución al inicio de su producción. Capítulo 1. Cuando al referirse a las teorías sociales sobre el concepto de administración pública, de las que afirma tienen en común el intento de reconducir la administración hacia la idea de la prestación de un servicio. Destaca la conexión de esta, es decir, de la administración pública, con el marco de la nueva Constitución Dominicana, refiriéndose obviamente a la Constitución de 2010 y al hecho y al expresarlo y hacerlo expresa que la idea del Estado social y democrático de derecho es pieza absolutamente clave y en la que se define a la administración en función del servicio objetivo de los intereses generales que debe llevar a cabo, señalando de paso como condicionante el artículo 7 de la nueva Constitución Dominicana, que proclama en su artículo 2 que la soberanía nacional reside en el pueblo, del cual emanan todos los poderes del Estado, como marco en el que la administración debe ser entendida y en el que adquiere su pleno sentido. En el capítulo 2 de su obra, el maestro Mazó Garrote nos introduce en el concepto jurídico de la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual, las cuales define la primera, aquella cuando la obligación de reparar e indemnizar sale del incumplimiento o nace del incumplimiento de un deber previamente asumido en una relación jurídica singular, que es el contrato. Y la segunda, también llamada aquiliana, que es aquella que surge sin la existencia previa de un contrato jurídico entre dos partes y que a su vez puede ser directa o por el hecho propio o indirecta por los hechos causados por personas o cosas sobre las que se tiene un deber de custodia, culpa en vigilando, o porque han sido elegidas para que actúen en nuestro propio provecho, culpa in eligiendo, como dirían los latinos, las cuales distinciones tienen su origen en el derecho civil. Su origen en el derecho civil. En el patrimonio de los ciudadanos, reconociéndose a esto la posibilidad de exigir a la administración indemnización por estos daños, basada en el deber de la administración de prestar determinados servicios, por carencia de esto también, o por una prestación defectuosa de los mismos. Precisándonos igualmente el autor que en el Estado español la responsabilidad patrimonial de la administración pública no fue objeto de reconocimiento legal, sino hasta bien entrado el siglo XX. Y entre nosotros, por primera vez, alcanzó rango constitucional al consagrarlo así el artículo 148, como hemos dicho, de la Constitución de 2010, ya que el principio había sido reconocido con antelación, es justo decirlo, como se ha apuntado en el artículo 1, párrafo A de la ley número 13 del 2007, que crea el Tribunal Contencioso Tributario Administrativo, al disponer este tribunal tendrá competencia para conocer de la responsabilidad patrimonial del Estado, de sus organismos autónomos, del Distrito Nacional, de los municipios que conforman la provincia de Santo Domingo, así como de sus funcionarios. Y en las demás provincias y municipios serán competentes los juzgados de primera instancia en sus atribuciones civiles. Perdón. Sin embargo, es de justicia también reconocer
que la doctrina sobre la materia se inaugura prácticamente entre nosotros con el trabajo de grado para optar por la licenciatura de Derecho de mi ex alumna y hoy colega de hace buen rato ya, Gloria María Hernández. Gloria María Hernández es la hija del doctor Lupo Hernández Rueda. Gloria María Hernández, y que editara en el 1987 bajo el título de Derecho de la Responsabilidad, en el que enfoca precisamente la cuestión de la responsabilidad patrimonial del Estado. Sinceramente, yo al dedicarme a hacer este trabajo, busqué lo más que pude, y el trabajo que lo vi más original, más primario, fue de tan joven, esta muchacha, la hija de Lupo, Gloria María Hernández, que en 1987 presentó su tesis de grado precisamente en el tema que hoy estamos debatiendo, que hoy estamos conociendo, donde ella se hace eco de la posición de los venerables maestros de nuestro derecho administrativo, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha y Manuel A. Amiama, quienes al margen de toda la legislación comentan en términos generales la exclusión existente hoy día en las vías de ejecución del derecho común contra el Estado, con lo que, como apunta la licenciada Hernández, favorecían en esa época ya indirectamente el establecimiento de la nueva responsabilidad patrimonial del Estado. Esto es, la responsabilidad estatal frente a los particulares, como también lo ha hecho más recientemente el licenciado Luis S. Yepes Uncar en su trabajo La Astrente en lo contencioso administrativo, en el que denuncia las dificultades que impiden la ejecución de las sentencias del Tribunal Superior Administrativo por la inembargabilidad de los bienes del Estado, no obstante la obligación moral de los funcionarios públicos de ejecutar la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Aunque valga la puntualización, hoy al tenor del artículo 148 constitucional, esto es, los funcionarios públicos son conjunta y solidariamente responsables con las personas jurídicas de derecho público por los daños y perjuicios ocasionados a las personas por una actuación u omisión administrativa antijurídica. Sin duda alguna, es esta la primera obra en su género que en el ámbito jurídico nacional aborda con profundidad el tema que trata. Novedoso sin duda, pero no desconocido, lo que ha obligado la lectura de algunas obras, entre ellas la de mis ex alumnos antes mencionados, en busca de algún testimonio que permita compartir con el autor del excelente trabajo que hoy ingresa al mundo jurídico dominicano, que el principio jurídico constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado, título y tema de su libro, es una materia que si bien de cierto tiempo a esta parte ha experimentado el apoyo y sustento legislativo y constitucional, como se ha visto, ha tenido y tiene aún el inconveniente del principio de la inembargabilidad del Estado, el que tradicionalmente desde la fundación de la República ha constituido un valladar para el ejercicio de las vías de ejecución de derecho común contra el Estado, que cuenta a su favor con una constante y reiterada jurisprudencia, incluida la de la Corte de Casación, lo que significa que los funcionarios o agentes del Estado y sus organismos no pueden ser perseguidos por actos inherentes a sus funciones, como sería no ejecutar la sentencia contra el Estado que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con excepción de los originados con la conducción de vehículos de motor, como lo autoriza la Constitución y la ley. Las cosas han cambiado bastante de cierto tiempo a esta parte, en esta materia, pero no como sería lo deseable. Para concluir, debo aludir brevemente a la parte o capítulo de la obra Responsabilidad Patrimonial del Estado, destacando obviamente los aportes del autor
en la caracterización de este principio, que ya tiene en nuestro ordenamiento, además del reconocimiento legislativo, como vimos en la ley número 13 de 2007, el precepto constitucional 148 que lo consagra, aunque no manda, como lo hace la Constitución española en su artículo 118, que es obligado a cumplir la sentencia y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el proceso y en la ejecución de lo resuelto, en la ejecución de la sentencia. Aquí todavía no tenemos nada de eso. Tenemos sí el principio, que es el artículo 148. Pero un derecho, una sentencia, una disposición de un juez que no tenga la forma de hacer la ejecutoria, no tenemos nada. Sin pretender siquiera abarcar una ínfima parte de la exposición con que el autor desarrolla con profundo dominio el novedoso tema de su obra, vinculado a la responsabilidad patrimonial de la administración pública, desearía resaltar los aspectos que sirven de soporte a esa responsabilidad, cuyas notas características él expone particularmente en los capítulos o secciones 5º y 6ª de la obra, las que son citadas y definidas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español en su artículo 20, en su sentencia del 28 de noviembre de 1998, estatuyendo en materia de lo contencioso administrativo. Esas notas son identificadas en el capítulo 5 con los epígrafes siguientes. La responsabilidad es directa y carácter objetivo de la responsabilidad. Y en el capítulo o sección 6º con la relación de causalidad entre la actuación administrativa y el daño producido, sobre las cuales el Tribunal Supremo Español ha hecho las siguientes precisiones. Muy interesante esto que le voy a leer ahora. Cito esa sentencia del Tribunal Superior Español. Dice el Tribunal Español: la responsabilidad patrimonial de la administración, consagrada en el artículo 102.6 de la Constitución Española y regulada con anterioridad por las leyes tales y tales y tales, es de carácter objetivo y directo. Al afirmar que es objetiva, se pretende significar que no se requiere culpa o ilegalidad en el autor del daño. Eso es fundamental. A diferencia de la tradicional responsabilidad subjetiva propia del derecho civil, ya que se trata de una responsabilidad que surge al margen de la cual sea el grado de voluntariedad y previsión de la gente, incluso cuando la acción originaria es ejercida legalmente, y de ahí la referencia al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en la edición del artículo 40 de la ley antes citada. Pues cualquier consecuencia dañosa, sigue diciendo el Tribunal Español, derivada de tal funcionamiento, debe ser en principio indemnizada, porque de otro modo se produciría un sacrificio individual en favor de una actividad de interés público, que en algunos casos debe ser soportada por la comunidad, y es directa por cuando ha de mediar una relación de tal naturaleza inmediata y exclusiva de causa a efecto entre el actuar de la administración y el daño producido. Relación de causalidad del nexo causal que vincule el daño producido a la actividad administrativa de funcionamiento, sea este normal o anormal, que la jurisprudencia de esta sala viene reiterando y exigiendo. Así que no importa que si la responsabilidad, si el daño se produce por un hecho voluntario, por un hecho culposo o no culposo, eso no tiene importancia. Lo importante es que lo produjo el Estado, y el Estado tiene que reparar. Después, pero ese tema no lo vamos a tratar porque no vamos a pasar la noche aquí. Después se tiene una acción que se llama de regreso, de retorno,
en que el Estado le puede cobrar al funcionario que produjo el daño, si fue culposo, sobre todo. En resumen, el autor glosa en su trabajo las características fundamentales en torno a la sentencia citada sobre la responsabilidad patrimonial de la administración pública, que son su carácter unitario, su alcance general, su naturaleza directa, objetiva y su diferencia con la expropiación forzosa. Carácter unitario. ¿Qué significa esto? En el sentido de que la responsabilidad se configura de una forma unitaria, con un régimen de derecho administrativo aplicable a todas las administraciones públicas y que protege por igual a todos los ciudadanos. B, alcance general. En el sentido de que la responsabilidad de la administración pública tiene un alcance general, es decir, comprende todo tipo de actuación extracontractuales de las administraciones públicas, quedando fuera los daños provenientes de contratos administrativos, pues ya es otra cosa. C, su naturaleza directa, en el sentido de que la responsabilidad de las administraciones públicas se reconoce sin exigir a los ciudadanos que identifiquen al funcionario o agente que haya causado el daño. Ni eso se exige en España. Fue fulano, fue Juan, fue Pedro el que hizo esto. No importa. El Estado tiene que responder. D, carácter objetivo de la responsabilidad, considerada como la nota o característica más importante del régimen público de responsabilidad patrimonial, por cuanto la responsabilidad se configura con un carácter objetivo, pues no se requiere que se reconozca acreditar la existencia de una conducta culpable de los agentes públicos, sino únicamente que el daño es consecuencia del funcionamiento de un servicio público. La objetividad distingue la responsabilidad de la administración de la responsabilidad civil, en que esta última es una responsabilidad subjetiva, la del individuo que quiere hacer una cosa y la hace, que el otro es objetivo, no importa cómo lo haya hecho, si tiene culpa o no tiene culpa. Diferencias entre la responsabilidad patrimonial y la expropiación forzosa. Esto lo conocemos mucho aquí. En este evento, la diferencia consiste fundamentalmente en que mientras la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas proviene a causa de un daño al ciudadano en ocasión de un mero funcionamiento del servicio público, independientemente de que concurra culpa o falta de la administración, en tanto que la expropiación forzosa es el resultado de un procedimiento instituido por la ley que la administración dirige contra un particular para apoderarse de un bien y destinarlo a un uso o servicio público, es decir, por causa de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización. Son dos conceptos muy diferenciados. Y esta última parte que viene es sumamente importante. Y esto se encuentra dentro del capítulo 6. Relación de causalidad entre la actuación administrativa y el daño producido. En relación a esta nota, el autor cita una jurisprudencia del Tribunal Superior Español del 20 de enero de 1984, que se ha hecho tradicional y la cual exige que el nexo causal sea directo, inmediato y exclusivo, lo que supone desestimar sistemáticamente todas las pretensiones de indemnización cuando interfiriere en aquel, de alguna manera, la culpa de la víctima o de un tercero, aunque no deja de reconocer que existe otra corriente, a su juicio, a juicio del autor, más razonable,
que no exige la exclusividad del nexo causal. Por eso, agrega el autor, en los últimos años, la cuestión ha dado lugar a la aplicación de la teoría de la causalidad adecuada, según la cual el concepto de relación causa a efecto de apreciar la responsabilidad patrimonial se resiste a ser definido a priorísticamente con carácter general, ya que cualquier acontecimiento lesivo surge normalmente como el resultado de un conjunto de hechos, concretándose el problema en fijar cuáles pueden ser considerados como relevantes para producir por sí mismo o en concurrencia con otro el resultado final. Vamos a ver ahora, para concluir, y podremos quizás entenderlo mejor, cuáles son esas causas y si nosotros hemos ya abordado ese tema, la relación de causalidad. Al poner punto redondo a estas breves palabras, permítaseme citar en reconocimiento a nuestra jurisprudencia, coincidente con el punto que cierra esta presentación, con la jurisprudencia española, lo que años atrás había estatuido nuestra Corte de Casación en torno al tema de la causalidad adecuada, convirtiendo lo entonces decidido en jurisprudencia constante, que no es otra cosa que un precedente judicial convertido en doctrina, como es el caso de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, emitida hace ya algunos años, cuando dijo nuestra Corte de Casación: por aplicación, dijo la Corte de Casación nuestra, por aplicación de la teoría de la causalidad adecuada, fíjense que ya estábamos usando el término de expresión causalidad adecuada, por aplicación de la teoría de la causalidad adecuada, el juez de lo penal puede eliminar de la relación causal aquellas faltas que no han desempeñado en la realización de la infracción un papel generador y preponderante, para retener únicamente las que tienen este carácter. Y al igual que lo haría el juez de lo civil. Es decir, que la relación de causalidad se aplica tanto para lo civil como para lo penal. Y aquí cito la jurisprudencia para el que la quiera también revisar y ampliar su conocimiento con la sentencia completa. Esto está resuelto, aparecen en el Boletín Judicial número 543 de la página 2244, en octubre de 1955. En el mismo sentido, Boletín Judicial 569, página 2589, en diciembre de 1957. Es posible que hayan sentencias más recientes, pero yo, con el anterior que he tenido de concluir este trabajito, no quise seguir jugando y le dejo esa tarea a ustedes. Indiscutiblemente que la obra que hoy abre sus páginas a quienes buscamos soluciones a los requerimientos que nos impone la ciencia del derecho y la justicia, tenemos en el trabajo del maestro Marcos Mazó Garrote, sino el primer aporte en la materia, es sin duda el más serio y enjundioso publicado hasta ahora en el país, sustentado en el prestigio y la autoridad de su autor, que nos facilitará el conocimiento cabal de la doctrina que explica y fija el sentido de las leyes que inciden en la institución objeto de su estudio, e incluso en la interpretación judicial de los textos vigentes, por lo que le felicitamos de corazón, de veras, y le agradecemos muy particularmente incluirnos en sus consideraciones doctrinales. Muchas gracias. Sin dudas, el doctor Rafael Luciano Pichardo nos ha dejado muchas cosas para reflexionar el día de hoy.
y también nos ha dejado expectativas en relación al perfil del doctor Marcos Mazó Garrote. De modo que le toca al magistrado Yotin Curi compartirnos un breve esbozo del perfil profesional del doctor Mazó Garrote. Lo recibimos. Señoras y señores, muy buenas noches. Doctor Rafael Luciano Pichardo, presentador de la obra. Doctor Marco Francisco Mazó Garrote, autor, magistrados, juristas, abogados, estudiantes, público en general. Es un honor para mí poder comentar con ustedes de manera breve acerca del perfil biográfico del doctor Mazó Garrote, uno de los catedráticos más encumbrados de la Universidad Castilla-La Mancha, donde labora como profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Albacete. Nuestro invitado es doctor en Derecho por las Universidades de Castilla-La Mancha. Es doctor en Derecho por las Universidades de Castilla-La Mancha e Italia. Ha sido profesor contratado por la Universidad de Bolonia, Italia, en los años 1998-1999, dentro del programa Marco de la Unión Europea TMR Madame Curie. Profesor visitante de las Universidades de París y Florencia. Es autor de los siguientes libros: Los derechos políticos de los extranjeros en el Estado Nacional, Derecho Constitucional Comparado, Nuevo Régimen de Extranjería, Poderes y Límites de la Investigación Parlamentaria en el Derecho Constitucional Español, el Nuevo Reglamento de Extranjería, Tratado de Derecho Administrativo y nueva edición del Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público en el 2012. Otras obras relevantes recientes son El régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial de la Administración, de 2011, y el libro De Cádiz a La Habana. Es autor además de unos 100 artículos y capítulos de libros de investigaciones publicadas en revistas especializadas tanto del ámbito nacional como internacional. Se desempeñó como magistrado de lo contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desde el año 1998 hasta 2003 y fue director general de Protección Ciudadana del Gobierno Regional de Castilla-La Mancha en los años 2003 y 2004. Ha dirigido varios proyectos de investigación relacionados con la inmigración, la extranjería y los derechos humanos en el mundo y ha sido director de diversas maestrías en Iberoamérica, como el Máster Internacional sobre Derechos Fundamentales en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago, así como del Máster Internacional sobre Derecho Autonómico y Autonomía Municipal en Santa Cruz de Sierra, Bolivia, y el Máster Internacional sobre Aspectos Jurídicos de la Discapacidad del 2007 a 2012. Es coordinador internacional de diversos programas de cooperación científica con las universidades de Italia y Francia, autor y conferencista en distintos foros internacionales y ex asesor del Ministerio de Trabajo e Inmigración para los Asuntos de Extranjería e Inmigración, ciudadano de honor de la ciudad de Santo Domingo, aprobado por resolución del Ayuntamiento de Santo Domingo mediante decreto 2987-2003 y doctor honoris causa por la Universidad de Perú. Con ustedes, el doctor Marco Francisco Mazó Garrote. Muchas gracias. Bueno, la verdad que es que después de los precedentes de nuestros anfitriones aquí hoy en Funglode, lo primero que tengo que hacer, obviamente, es un agradecimiento efusivo de corazón al magistrado, jurista, prestigioso jurista Luciano Pichardo, Rafael Luciano Pichardo, al que me une una amistad de hace muchísimos años. E incluso mucho antes de que yo conociera la República Dominicana, cuando tuve la oportunidad de conocerlo cuando yo era profesor de una maestría en Costa Rica, y él era uno de nuestros alumnos más brillantes en aquella maestría, que él, como magistrado del Tribunal Supremo, se fue allí a formarse en lo que es la materia de Derecho Constitucional, que ahora pues tanto auge y tanta presencia y tanta difusión y tanto interés está despertando como consecuencia, obviamente, de que hay una nueva norma jurídica en la República Dominicana tras la aprobación de la Constitución del 26 de enero del 2010. Son muchas cosas las que me une a su país, muchísimas cosas, muchísimos amigos que tengo aquí presente,
magistrados, compañeros, amigos, alumnos de la maestría que estamos dirigiendo ahora con Johnny Jones. Le agradezco muy sinceramente, la verdad, que nos acompañe aquí y que muchos de nuestros alumnos estén aquí hoy presentes. A Funglobe por la acogida que hemos recibido, el cariño con que siempre nos recibís aquí. A todos los magistrados, juristas, el Tribunal Electoral, Tribunal Supremo, al amigo Ildefonso, al discípulo Ángel, a todos. Me quedaría por decir muchos nombres y muchos otros que evidentemente no están aquí. Me une muchas cosas a su país, me une muchísimas cosas, y entre las que me une es una nueva identidad. Dentro de muy poco, evidentemente, voy a ser un dominicano más, y lo voy a hacer con muchísimo orgullo, porque además no solamente me une mi actividad académica y mi actividad profesional con este pequeño país, sino que me une evidentemente un entrañable vínculo familiar. Tanto yo estoy muy vinculado desde el punto de vista familiar, como bien saben la mayoría de ustedes, y asumo con muchísimo orgullo lo que dentro de muy poco será mi dominicanidad en este país. Y como un ejercicio de que, así como en España, evidentemente, se cuestionan mucho el tema de las identidades, de las nacionalidades y las identidades, en mi caso, evidentemente, compatibilizaré perfectamente con orgullo el ser español y ser dominicano. Esto lo digo desde lo más profundo de mi alma. Muchísimas gracias. Es un sentimiento compartido, ¿no?, que quiero compartir con todos ustedes. En segundo lugar, viniendo de España hace 3 días, tuvo lugar el fallecimiento de una serie de personas que me han vinculado muy intensamente en mi labor intelectual y en mi labor académica. 2 de ellos han sido la muerte de 2 escritores magníficos, uno de ellos alemán, Günter Grass, y el otro de ellos Eduardo Galeano, que han sido siempre escritores de cabecera permanente en mis lecturas, ¿no? Günter Grass, por razones obvias, de que desde la publicación del Tambor de Hojalata siempre ha sido una referencia moral y ética de la conciencia, de la lucha contra la discriminación racial y antisemita que el pueblo alemán, en un determinado momento corresponsable del genocidio nazi, pues se llevó a cabo en una época muy convulsa en Europa. Y otro de ellos, Eduardo Galeano, el poeta, escritor maravilloso Eduardo Galeano, cuyas obras pues yo creo que son muy conocidas entre ustedes, y que además ha sido un marco de referencia intelectual muy importante de justicia social, sobre todo de justicia social, de lucha contra la desigualdad, y el gran ideólogo desde el punto de vista de la referencia más importante que considero yo en Latinoamérica frente a las grandes injusticias y desigualdades que se producen en América Latina. Y un homenaje también muy especial, aprovechando este foro, porque murió hace 2 días, al magistrado Luis Ortega Álvarez, el magistrado del Tribunal Constitucional Español, que tuvo la mala fortuna o la infortunia de que falleció muy recientemente en un proceso de liberación en el Tribunal Constitucional. Es además compañero mío de la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, catedrático de Derecho Administrativo, magnífico catedrático de Derecho Administrativo, maestro y referencia a todos los que nos hemos dedicado un poco al estudio y a la labor del derecho administrativo, y recientemente pues nos ha sorprendido, yo ya llegando aquí al avión, la muerte del magistrado del Tribunal Constitucional, profesor, compañero, amigo, colaborador en muchos proyectos, actividades, libros, seminarios de la Facultad de la Universidad de Castilla-La Mancha. Por tanto, estas palabras también quieren rendirle un homenaje al profesor maestro Luis Ortega. Muchas de las cosas que yo quería contarles en relación al libro, pues ya las ha contado brillantemente,
Luciano Pichardo. Luciano Pichardo se caracteriza por ser además un jurista muy fino, un jurista muy competente, y además ha sabido exponer con una gran brillantez, concisión y precisión lo que yo he intentado contar en el libro. Miren, este es el primer libro que yo publico en su país, en mi país, en nuestro país. Este es el primer libro. Cuando a mí siempre me han planteado que publicara más cosas aquí en República Dominicana, siempre he pensado con qué obra abrir, incidir o publicar en este país, en la República Dominicana. Y evidentemente tengo otros muchos libros, como ha relatado Jotin Kurik, que además de ser un extraordinario amigo, es un extraordinario jurista, y le agradezco muy sinceramente la organización, el patrocinio que ha llevado, el contacto permanente que siempre tiene conmigo y con nosotros, con la universidad. Cuando realmente se me planteaba publicar mi primera obra en este país, podía hacer de una forma muy fácil, pues reeditar algunas de las obras que tengo publicadas en España, o alguna en Italia también. Pero siempre he considerado, fíjense ustedes, que para mí el derecho es una ciencia social que debe servir fundamentalmente para resolver los problemas a la gente, no para complicárselos. El derecho es una ciencia para resolver los problemas ordinarios de la gente. No para liarlos, no para complicarlos, no para enreversarlos. Y claro, cuando pienso que realmente puede ser útil en la República Dominicana, desde el punto de vista de mi formación como jurista del derecho público y administrativo, pues pienso en un tema que en su momento traté en mi Tratado de Derecho Administrativo, allí en España, y además lo intento poner en conexión. Es verdad que no es una pretensión, pero sí que en el fondo subyace un fin, y es conectar el marco jurídico constitucional, administrativo, legal, jurisprudencial español con el principio jurídico constitucional del artículo 148 de la República Dominicana. Lo que ha hecho Rafael Luciano Pichardo es el mejor ejercicio de lo que llamarían los anglosajones un soft law, una introducción, un estudio jurídico comparado, un estudio jurídico comparado de las dos instituciones. Y claro, la República Dominicana, esta es una institución jurídica reconocido ahora a nivel constitucional, como bien me decía Kutin, reconocido también anteriormente a nivel legal desde muy antiguo, de principios del siglo XX, pero realmente nada eficaz, nada útil, porque de poco ha servido reconocer este principio a nivel legal, a nivel constitucional, si después el legislador realmente ha impedido llevar a cabo una ejecución plena de la afirmación del principio jurídico constitucional. Y bien, si eso es así, y de hecho es así, porque lo conocemos, lo sabemos, ¿qué más que intentar remover los obstáculos desde el punto de vista de la configuración del legislador? Porque ya hay un mandato constitucional que obliga necesariamente a introducir de manera directa, general y objetiva, la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado. Porque, miren, no hay Estado de Derecho, no hay reconocimiento del Estado de Derecho sin que en ese Estado de Derecho no esté afirmado fundamentalmente la responsabilidad patrimonial. El principio de legalidad, que es el corolario, el principio de legalidad, que es el principio básico del Estado de Derecho, no sirve de nada, absolutamente de nada, si la consecuencia de la realización del principio del Estado de Derecho, en el principio de legalidad, no se traduce en consecuencias jurídicas. Todo supuesto, de hecho, todo supuesto y ámbito normativo tiene que tener sus consecuencias. Todo incumplimiento de la ley tiene que tener sus consecuencias. Siempre.
en el supuesto de hecho de que en el ámbito penal se cometan unos hechos, la consecuencia jurídica es la pena, la privación de libertad. En el ámbito civil, cuando hay un incumplimiento de un contrato o hay una responsabilidad extracontractual, la consecuencia jurídica es contractual, derivada del contrato, o extracontractual. Y en el ámbito constitucional y en el ámbito del derecho público, pues también, evidentemente, las consecuencias jurídicas de los incumplimientos de las normas jurídicas tiene que tener consecuencias jurídicas. Tiene que tener consecuencias jurídicas. Y esta es un poco la diferencia un poquito de las consecuencias jurídicas que definen el Estado de Derecho en todas estas ramas del derecho y el derecho constitucional. En el derecho constitucional sucede una cosa muy distinta, y es que los supuestos de hecho normativos que recoge la Constitución tienen muchas consecuencias jurídicas. No tiene una ni dos, sino que tiene varias consecuencias jurídicas y todas ellas son válidas. Pero en cualquier sistema jurídico, sobre todo en el sistema jurídico del derecho público, las normas tienen sus consecuencias jurídicas. ¿De qué me sirve a mí afirmar el principio de legalidad en un Estado de Derecho? Declarar la culpabilidad del Estado como consecuencia que ha producido un daño, una ilicitud, un comportamiento normal o anormal de la Administración, si luego realmente eso no genera consecuencias jurídicas. Por eso los que se han dedicado fundamentalmente, mucho más que yo, el derecho administrativo, entre otros el maestro Luis Ortega, pero especialmente esta institución que nace de uno de los grandes juristas, en mi país, en Europa y en el mundo, de la institución de la responsabilidad patrimonial, que es el maestro García de Enterría. El maestro García de Enterría es quizás el jurista del derecho, podemos decir, la referencia de todos los administrativistas que hay en España, la obra del maestro García de Enterría. Fíjense que la obra del maestro de García de Enterría, como jurista administrativista, la primera obra de importancia, incluso del derecho constitucional en España, es la que publica él en el año 1980, cuando nos habla de la Constitución como norma jurídica, que está publicado en Civitas y que sigue siendo un marco de referencia permanente a todos los constitucionalistas, porque entre el constitucional y el derecho administrativo son ciencias hermanas y tienen muchas cosas en común, muchísimas cosas en común, sobre todo cuando la Constitución es norma. Porque, claro, la afirmación de que la Constitución es norma es una afirmación tardía, es una afirmación ya tardía. Y es una afirmación que ha costado mucha sangre, muchas guerras, muchas luchas, e incluso en Europa hemos pasado el gran genocidio nazi, donde sobre la base de la ley, sin control de constitucionalidad, sobre la base del nuevo Leviatán de la ley que pretende sustituir el Leviatán que representaba las monarquías absolutas, los regímenes monárquicos, pues se exterminan más de 6 millones de personas sobre la base de la ley legítima, positiva, formalista, democrática, sobre la base de la ley. Pero claro, sobre la base de la ley que, claro, no se articulan ningún sistema de límites, ni tampoco de consecuencias. Porque claro, si no hay límites a los actos administrativos, no hay límites al ejercicio del poder, no hay límites a la acción del legislador, pues evidentemente no hay consecuencias. No puede haber consecuencias y, por tanto, no puede haber responsabilidad. El derecho constitucional lo que pretende, de alguna manera, es establecer los sistemas de controles hacia la ley, Y el control de constitucionalidad representa, como ejerce muy bien Ildefonso, Yotincuri y todos los magistrados del Tribunal Constitucional, es el control a quien detenta el poder ordinario, E incluso desde la ilegalidad o desde la inconstitucionalidad que declara incluso el Tribunal Constitucional, se generan consecuencias, se generan responsabilidades, de acuerdo con los efectos jurídicos que tiene la sentencia, mediante reconocimientos del carácter retroactivo, de la eficacia jurídica, de la vinculación de las sentencias a todos los poderes públicos, erga omnes, y a todos los ciudadanos. Es muy importante determinar, repito, la conexión entre la norma jurídica y las consecuencias que se derivan como consecuencia
la reiteración de el incumplimiento de la ley y del incumplimiento de la ley hacia la Constitución, porque la Constitución lo que va a hacer a la hora de implementar el modelo de responsabilidad patrimonial es definir un sistema de controles y de garantías. De controles y de garantías. La Constitución no es norma jurídica si no incluye estos tres elementos tan sencillos. Controles, derechos y garantías. Son tres principios básicos para afirmar que una Constitución es una norma jurídica. Es una norma jurídica. Y claro, desde el momento que se introduce el control de constitucionalidad, la ley deja de tener una posición de primacía, mientras que la ley es la expresión de la mayoría, claro, de la mayoría, pero no es la expresión de las minorías. Como decía Hans Kelsen en su libro ¿Qué es una democracia? La democracia constitucional no solamente es el gobierno de las mayorías, es el respeto de los derechos de las minorías. En eso consiste la norma constitucional. En la afirmación y en el respeto de la legitimidad democrática, claro que sí, que tienen las mayorías, el respeto, pero también que esas mayorías tienen límites necesarios que se establecen en la norma constitucional. Por eso siempre decimos, cuando explicamos la Constitución, en nuestras aulas, en las conferencias o los actos de divulgación, que la norma constitucional es el mejor sistema para proteger los derechos de los más débiles. Para eso sirve una Constitución, de los más débiles, para proteger a los más débiles, porque el que tiene ya la mayoría ya se basta de la ley, ya se basta de la ley, para hacer y deshacer lo que quiera. Pero claro, con límites. Esto es lo que nos costó en Europa, esa formulación del Estado de Derecho que nos costó en Europa 2 siglos, desde el siglo XVIII, donde se rompe con la Revolución Francesa el imperio de la concentración del poder que tiene la monarquía, 2 siglos, ¿por qué? En Europa, evidentemente, de lo que se trata es de afirmar o de intentar afirmar la lucha sobre el principio de legitimidad democrático que representa la ley y el principio de legitimidad monárquico que representan los reyes. En esa lucha, durante 2 siglos, de lo que se trata, en primer lugar, es de imponer el principio de primacía de la ley sobre el poder del monarca. Y transita el Estado de Derecho, que surge en el siglo XVIII, transita ante distintas formas de gobierno, de Estado, que evolucionan y acaban definitivamente con la introducción del control de constitucionalidad del modelo kelseniano en un modelo de control concentrado. Mientras que en Estados Unidos sucede todo lo contrario. Ante el nacimiento de una nueva democracia, de una nueva sociedad civil, como nos reconocía y nos describe muy bien Alexis de Tocqueville, surge un sistema totalmente distinto, totalmente nuevo. Allí, en un primer momento, se va a afirmar el control de constitucionalidad. Es verdad que no directamente a través de la Constitución norteamericana, pero sí a través de la sentencia del juez Marshall, que determina evidentemente la mayor revolución en el ámbito jurídico del derecho público. A partir de ahí, el incumplimiento de la ley hacia la norma constitucional tiene consecuencias. Y uno de los principales instituciones que recoge inmediatamente después de la Constitución de los Estados Unidos es la institución de la responsabilidad patrimonial como consecuencia del incumplimiento de la ley de la Constitución. Y una de las consecuencias obvias que se instaura en el Estado de Derecho, ya muy tardíamente, ya en el siglo XX, sobre todo cuando ya se empieza a introducir cada vez más el control de constitucionalidad, se empieza progresivamente a introducir y a reconocer la responsabilidad patrimonial, el principio jurídico constitucional de la responsabilidad patrimonial. ¿Hasta ese momento qué sucede? Bueno, esta institución tiene un origen fundamentalmente civil, tiene un origen fundamentalmente en el derecho civil. Antes no había responsabilidad, porque el rey hacía lo que le daba la gana, porque el que tenía el poder hacía lo que le daba la gana, porque no había límites, no había controles, no había Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es solamente someter al gobierno, al Estado, a la administración, a la ley, sino también, fundamentalmente, exigir responsabilidades. Exigir responsabilidades por los daños, evidentemente, que provoca el comportamiento normal o anormal, que ahora entraré
en lo que muy bien nos ha expuesto Luciano Pichardo, cuál es el sistema ideal de responsabilidad patrimonial. Bueno, pues el nuestro, el sistema de responsabilidad, que por eso lo traigo aquí a colación en este libro, porque creo que puede ser un instrumento práctico de integración en su sistema jurídico, haciendo el ejercicio de soft law sobre la base de vuestro principio constitucional, sobre la base ya de la nueva ley de procedimiento administrativo que ya ha entrado en vigor en enero de este año, y sobre la base del sistema normativo que ya tenéis, integrar e interpretar esas normas de acuerdo con el derecho comparado. Eso es el soft law, que lo ha explicado muy bien, que lo ha mencionado muy bien, lo ha interconectado muy bien el magistrado Luciano Pichardo. Pero en realidad, ¿qué es lo que hacen también los magistrados de los tribunales constitucionales? Cuando tienen que dictar una sentencia, lo primero que hacen es ver qué han hecho otras cortes constitucionales. Otras cortes constitucionales para integrar principios, argumentos, doctrinas. Bueno, pues este libro lo que pretende de alguna manera es introducir lo que es, miren lo que les voy a decir, lo puedo decir con orgullo porque además no lo digo yo, lo dice la mayoría de la doctrina del derecho público europeo. El sistema de responsabilidad patrimonial que se reconoce en España en el artículo 106, que es muy similar al del 148 que tienen aquí, que se introduce en el 106, es un sistema de responsabilidad del más avanzado del mundo. El más avanzado del mundo. Tal es así que este sistema de responsabilidad patrimonial nos ha ocasionado en un sistema, en una época de crisis política, de crisis económica, de recortes sociales, que este sistema de responsabilidad objetiva, claro, que indemniza prácticamente muchas cosas sobre la base de un sistema de responsabilidad muy generoso, extremadamente generoso, compromete evidentemente el principio de equilibrio presupuestario, que está reconocido también en el artículo 135 de la Constitución, el principio fundamentalmente de estabilidad presupuestaria. Porque claro, si a todo el mundo hay que indemnizarle por todos los daños que provoca la Administración, esto puede provocar también un serio riesgo y un serio peligro para la estabilidad presupuestaria. Tal es así que, fíjense ustedes, desde que se instaura este principio en mi país, que se instaura mucho antes de la Constitución española, el mérito que tuvo García de Enterría de introducir el principio de responsabilidad patrimonial es desde que se aprueba la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en el año 1956, fíjense, sitúen 1956, en mi país, como aquí Trujillo, existía un régimen autoritario. Existía un régimen autoritario. El gran valor que tuvo el jurista García de Enterría era introducir un modelo de Estado de Derecho en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en un régimen autoritario donde no había división del poder, y reconocer la institución de la responsabilidad patrimonial que en mi país, desde el año 1956, y que previamente, en la Ley de Expropiación Forzosa del año 1954, va a ir desarrollando, y de qué manera, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España. A partir de ese momento, el Tribunal Supremo, los tribunales de justicia, van a ir implementando un modelo, van a ir construyendo progresivamente un sistema de responsabilidad objetivo, directo, general, que va a abarcar un sistema de responsabilidad basado fundamentalmente en el resultado. Lo que importa es que la Administración, evidentemente, haya causado un daño, una lesión, un acto lesivo. No importa que eso se haya producido como consecuencia de un funcionamiento normal o se haya producido como consecuencia de un funcionamiento anormal. Si es de un funcionamiento anormal, es más lógico la derivación de la responsabilidad patrimonial. Claro que es más lógico, porque si hay un comportamiento antijurídico, pues es mucho más razonable, porque hay un principio de culpa, de imprudencia, de negligencia en la actuación del funcionario, de la actividad administrativa, pero llegar a firmar el principio de responsabilidad sin culpa, bueno, pues tenemos un grandísimo repertorio que yo ilustro de muchísimos casos en el ámbito de la administración educativa, en el ámbito de la administración sanitaria, en el ámbito de la gestión de los servicios públicos, porque miren,
el Estado de Derecho, en todo el siglo XIX, XX, se transforma ya en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, en un Estado social. En un Estado social. El Estado ya no solamente es de derecho, es un Estado social. Y es un Estado que tiene muchas más obligaciones. Muchas más obligaciones. A partir de ahí, las obligaciones jurídicas que tiene el gobierno y la administración que dirige son muchas más. Es decir, por eso el concepto de DeWitt y de Yesé, sus discípulos, derivan que el concepto jurídico de administraciones públicas no se puede vincular al concepto de puissance publique, al concepto de autoridad. Es un concepto que se tiene que vincular fundamentalmente al concepto del servicio público, del servicio público, de la actividad administrativa, de la actividad del servicio público, que es lo que define fundamentalmente el régimen de administraciones públicas, y más sobre todo insertado ese concepto de administración prestacional en un modelo de Estado social. Ustedes tienen, y lo digo con orgullo, lo he dicho muchas veces, una de las mejores constituciones de América Latina. Una de las mejores constituciones, no la toquen, por favor. Tienen una de las mejores constituciones, y ahora que se está implementando y que se está desarrollando, con un alto grado de progresividad de reconocimiento de derechos y libertades. Y claro, ninguna constitución, fíjense, es perfecta. Nosotros, que además los constitucionalistas nos gusta mucho, ¿no?, en nuestros laboratorios académicos, ¿no?, inventar, construir, ¿no?, cuál sería el mejor sistema de garantías, de derechos, de controles, pues realmente, yo se lo digo con toda sinceridad, yo creo que esta Constitución reúne todos los elementos necesarios para ser una Constitución que legitime de una vez el pueblo dominicano y que se identifique, porque es una Constitución que permite, de alguna manera, identificarse, porque si una Constitución quiere legitimarse, para legitimarse fundamentalmente tiene que tener dos cosas muy sencillas. Primero, los ciudadanos tienen que identificarse con una Constitución que reconozca sus derechos, que reconozca, que uno visualice que ahí hay derechos de las personas, porque este es el elemento básico, el elemento que decía Habermas, el maestro Habermas de la Universidad de Heidelberg. Lo que define fundamentalmente unas constituciones es el ámbito vital de los derechos, de la dignidad de la gente. Esto es lo más, de las cosas más importantes. Claro, y para conseguir esto se tiene que dar una segunda consecuencia. Y es que para garantizar la libertad individual hay que dividir el poder y controlarlo. Porque si no hay división, no hay control, no hay responsabilidad del ejercicio del poder, no se puede garantizar la libertad individual. No se puede garantizar la libertad individual. Por tanto, la división del poder, el ejercicio del control del poder, es un instrumento necesario, instrumental, a la garantía y la protección de los derechos individuales. ¿Eso se cumple en la República Dominicana? Pues sí se cumple. Lo que pasa es que, claro, las constituciones, y esto creo que lo han entendido mal, las constituciones no son códigos constitucionales como son los códigos civiles, no lo son, no pueden serlo, no pueden codificarlo todo. Por eso la Constitución dominicana ahí peca de un error, pretende ser muy reglamentista, pretende ser una norma que pretende desarrollar muchas cosas, pretende definir muchas cosas, por definir hasta definir lo que es la vida, imagínense. Los científicos, los médicos no se atreven a definir dónde, cuándo nace la vida, o qué, desde el momento que nace la vida. La Constitución de la República Dominicana se atreve a decirlo. No es bueno que desde el punto de vista del reconocimiento de esos principios constitucionales todo esté establecido. No, porque, claro, tiene que haber un marco en el cual las opciones de política legislativa, claro que sí, desarrollen, configuren dentro de un marco de principios que sostienen, que habilitan y que delimitan y limitan el ejercicio de la configuración del legislador. Y para eso debe haber buenos tribunales, como los que tiene la República Dominicana, tiene buenos tribunales, buenos jueces que ejerzan esa actividad de control permanente a quien detenta el poder ordinario. Pero para eso también tiene que haber una institución como la responsabilidad patrimonial, porque si no,
todos nuestros anhelos y todos nuestros deseos se verán frustrados. Se verán frustrados. Por eso, en el libro cuento una de las cosas que es muy importante, y es que el sistema de responsabilidad patrimonial tiene que ser un sistema general, tiene que ser un sistema abierto, general y unitario. Es decir, no puede haber distintos sistemas de responsabilidad, en virtud de qué administración, en virtud de qué organismo autónomo, y además tiene que ser general, en tanto en cuanto el sistema de responsabilidad patrimonial no solamente se ocasiona o se produce o se realiza en las relaciones entre los ciudadanos y la administración, no, también puede ser interadministrativamente, entre las propias administraciones. Por ejemplo, contándole una anécdota a Johnny Jones de una sentencia del Tribunal Constitucional, en el año 1988 se aprueba la Ley de Haciendas Locales, donde se regula el modelo de financiación, el modelo de ingresos de los municipios, y en el año 2000 el Tribunal Constitucional considera que la Ley de Haciendas Locales es inconstitucional. ¿Por qué? Porque genera una responsabilidad patrimonial en tanto cuanto elimina un impuesto como es el impuesto de bienes inmuebles, que es un instrumento en mi país, el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto a los que tenemos una casa, todos los años. Es uno de los motores de recaudación más importantes que tienen los municipios. Lo deroga la Ley de Haciendas Locales. Durante 3 años, hasta que resuelve el Tribunal Constitucional, lo declara inconstitucional, la Ley de Haciendas Locales, como consecuencia del perjuicio patrimonial que ha ocasionado una administración pública, una administración municipal y una administración local, y obliga necesariamente a resarcir ese daño el Estado por las cantidades dejadas de percibir como consecuencia de la nueva reforma de la Ley de Haciendas Locales. Quiero decir que el sistema de responsabilidad patrimonial no solamente es un sistema que ampara a los ciudadanos, que evidentemente ordinario, quien usa y quien evidentemente legitima la reivindicación de la indemnización como consecuencia de ese daño y perjuicio son los ciudadanos, pero también puede ser que sea una administración pública, y es habitual, sobre todo en el ámbito municipal, este detalle muy importante, la reivindicación del régimen de responsabilidad patrimonial entre administraciones, y en mi país entre la administración municipal, que es la que más sufre, porque es la que menos autonomía tiene en relación con el Estado. A mayor autonomía, menor conflictividad, a menor autonomía, mayor conflictividad entre las administraciones públicas, entre la Administración General del Estado y las administraciones territoriales, en mi país, con las comunidades autónomas, las entidades territoriales, regionales, como las comunidades autónomas y las municipales. Y además es curioso porque también cito muchas sentencias relacionadas con la legitimidad que tienen también los extranjeros. Es decir, la responsabilidad patrimonial no se identifica con un criterio nacionalista, ¿no? Es que si el daño se produce en República Dominicana, los daños se pueden producir a cualquier sujeto, sea un nacional o sea un extranjero. Eso es absolutamente independiente. Pero lo que sí es muy importante es que el sistema de responsabilidad patrimonial, como lo definió Enterría ya en el año 1956 en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, debe ser objetivo y directo. Objetivo y directo. ¿Objetivo por qué? Objetivo porque lo que garantiza la institución en mi país es que esta institución surge como consecuencia del daño producido. Es decir, lo que persigue es proteger al ciudadano como consecuencia del daño, del resultado que se ha producido, con independencia de cuál haya sido el régimen jurídico de funcionamiento de las administraciones públicas, haya sido ordinario, haya sido legal, haya sido con culpa o no haya sido con culpa, no importa. Lo que importa es que se ha producido un daño. Fíjense, por ejemplo, que incluso en este libro, aunque yo no lo menciono, hay algunas sentencias mías, porque yo durante muchos años, durante 7 años, tampoco tantos, he sido juez de lo contencioso administrativo. He sido juez de lo contencioso administrativo y he tenido como competencia dentro del ámbito de mi jurisdicción, pues, muchos casos que afectan a la responsabilidad patrimonial. Muchísimos casos, porque era una de las cuestiones de la competencia que yo tenía. Y bueno, y que siguen teniendo, evidentemente, los jueces y magistrados de lo contencioso administrativo. Y fíjense ustedes que en una de esas sentencias se nos planteaba, por ejemplo, si había que indemnizar a un enfermo psiquiátrico en un hospital, un enfermo psiquiátrico en un hospital que en un momento determinado se suicida.
en ese régimen de semilibertad, de acuerdo con las lex artis, con los estándares de cuidado de los enfermos mentales, donde evidentemente no se les puede tener como se les tenía antes, encerrados, encarcelados, atados, sino que las nuevas formas de tratamiento de los enfermos mentales exigen que estén en un estado de semilibertad, de movilidad, de compartir determinados espacios públicos necesarios, claro, con la necesidad de que los cuidadores, los médicos, los enfermeros, los sanitarios tengan un deber de custodia, de vigilancia. Pues en un momento determinado, ese enfermo mental, en una forma súbita, rápida, se levanta de la cama, se tira por la ventana y se mata. Se mata. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa en este caso? Dirán ustedes, pues la culpa la tiene el que se ha tirado, el que se ha suicidado, porque si ahí evidentemente estaba la habitación y no había forma de custodiarle, no había forma de vigilarle, pues, y además se ha hecho de una forma muy rápida, pues en este caso la familia, claro, nos pide, interpone un recurso contencioso administrativo, después de denegarle en el procedimiento administrativo la responsabilidad patrimonial, se pone un recurso contencioso administrativo, la administración evidentemente no quiere reconocer, porque evidentemente se trata de una actitud culposa, ¿no?, de la propia víctima. Pero al plantearse esto ante mi tribunal, pues lógicamente se nos plantea cuál es el modelo de responsabilidad patrimonial que hay vigente en nuestro país, de acuerdo con la ley, de acuerdo con la Constitución 106, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo del 92, de acuerdo con el Real Decreto del 93 que recoge el procedimiento de responsabilidad patrimonial y de acuerdo con la doctrina, evidentemente, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que es objetivo de resultado. Se ha producido una muerte que no debió producirse en un ámbito público, en una administración pública. Y como no debió producirse la muerte, el Estado tiene que indemnizar. Tiene que indemnizar porque la familia no tiene por qué soportar, como por ejemplo se han dado muchos casos de responsabilidad patrimonial, por ejemplo en materia de transfusiones de sangre. Allí, en el primer caso que ponía, yo entendía que evidentemente no había culpa del hospital, no había culpa de los enfermeros, no había culpa de la estructura administrativa, pero evidentemente se había producido un daño objetivo, un resultado dañoso. Pues en otros casos, por ejemplo, como las transfusiones de sangre, en el año 80, ustedes saben y conocen que se produce la infección y la expansión de un virus letal como es el VIH. En el año 1980 no habían protocolos de cómo realizar las transfusiones de sangre porque no se sabía, evidentemente no se había identificado el virus. El origen de la extensión de esta enfermedad se produce fundamentalmente por la transfusión de sangre que se realiza en los hospitales. Masivamente. Muchísimas personas han sido contaminadas en la época de los años 80 como consecuencia de las transfusiones de sangre que se realizan en la sanidad pública. Y claro, cuando uno entra con un politraumatismo en un hospital, sale además siendo un enfermo de SIDA. Aquí ha habido negligencia por parte del hospital. Si no habían protocolos a principios de... Ahora sí que evidentemente existe una normativa, hay una ley de sanidad, hay unos protocolos de la OMS, hay una normativa nacional, internacional. Aquí ya el incumplimiento de esas normas genera un comportamiento antijurídico. Pero antes, en el año 80, porque esas demandas acabaron luego en el año 90, resolviéndose por el Tribunal Supremo, 90 o posteriores, después de muchos años. Genera responsabilidad patrimonial del Estado, las transfusiones de sangre que se hicieron sin ningún marco de referencia jurídico, científico, que determine la lex artis de cómo debían actuar los propios médicos. Pues sí, el Tribunal Supremo nos dice que sí, se provoca un daño, se provoca un perjuicio que evidentemente no tiene por qué soportar el ciudadano. Y por tanto hay que indemnizar. Hay que indemnizar como consecuencia de la muerte o de la transfusión o como consecuencia de la enfermedad que se ha transmitido en un ámbito público administrativo. Por cierto, cuando hablamos de un sistema de responsabilidad objetivo, estamos hablando de un sistema general,
de toda la administración pública, de toda la administración pública, de toda. Actúe la administración pública sujeta al derecho público o actúe la administración pública sujeta al derecho privado. Hay muchas formas de configuración, de articulación, de organización de las administraciones públicas, de personificación jurídica de las administraciones públicas. Pueden actuar como administración pública, como ente administrativo, pueden actuar como ente territorial, pueden, como los municipios, pueden actuar como entes institucionales, organismos autónomos, pueden actuar también en régimen de derecho privado, como empresas públicas, entidades privadas, sujetas al derecho, al tráfico civil, al tráfico mercantil. Por lo tanto, la responsabilidad es de toda la actividad administrativa, sea el órgano administrativo esté compuesto, organizado, sujeto al derecho administrativo, o esté tutelado o sometido al derecho privado. Me da igual. Aquí el sistema de responsabilidad abarca a toda la actividad administrativa. Imagínense en un ámbito del Estado social, donde el Estado genera evidentemente muchísimas obligaciones, muchísimas prestaciones y por tanto necesariamente se constituye en diversas entidades, en diversos ámbitos de personalidad jurídica muy diferenciadas dentro del Estado, pues esa actividad es muy vasta, muy grande, enormemente grande y enormemente expansiva. Por tanto, es un sistema de responsabilidad muy amplio, muy amplio. Otro de los elementos que ya lo hemos visto aquí es el nexo causal. El nexo causal. Esto es muy importante porque, claro, la responsabilidad tiene que ser directa porque tiene que haber algún componente que vincule a la administración con el resultado. Aunque no haya culpa, pero si se ha producido en un ámbito administrativo, se ha producido el resultado dentro del ámbito de la organización administrativa, pues evidentemente tiene que responder. Tiene que responder la administración. Es una responsabilidad directa, porque le compete a quien es titular de la competencia administrativa y como consecuencia de esa titularidad, de esa competencia administrativa, debe de responder. Por ejemplo, es muy habitual en el ámbito municipal la responsabilidad patrimonial como consecuencia de los daños que se producen en las aceras, en los parques públicos, en las vías públicas, en los espacios compartidos, que son competencia en materia urbanística, por ejemplo, en materia de disciplina urbanística. ¿Cuántas sentencias de responsabilidad patrimonial no habré dictado yo en el ámbito de la disciplina urbanística o en el ámbito del medio ambiente? O en el ámbito del deber de cuidado de nuestras aceras, de nuestros parques, cuántos daños, perjuicios nos han ocasionado, por ejemplo, personas que andando por una ciudad se caen, tropiezan en una acera que no está totalmente arreglada, no está acondicionada, no está adecuada para el viandante y se han producido daños. Permanentemente, la administración municipal ha debido de responder, indemnizando, porque claro, cuando hablamos de la inembargabilidad, no hablamos de los bienes de dominio público. Los bienes de dominio público son de todos. ¿Cómo se van a embargar los bienes de dominio público? Estamos hablando siempre, este es otro componente que hablo yo en el libro, que se entiende por indemnización. ¿Por cuánto? Por valoración del daño. Estamos hablando de, fundamentalmente, indemnización económica. Claro que sí, indemnización económica. No estamos hablando de otra cosa que no sea esto, de la indemnización económica, no de embargar bienes, embargar cuadros, embargar órganos, instituciones, carreteras, playas. No, estamos en un momento en el cual la indemnización valorada, individualizada económicamente, se tiene que indemnizar económicamente. Económicamente, claro que sí. No cabe de otra manera. Y repito, es verdad que muchas veces de estos casos de responsabilidad directa, a veces pues es difícil distinguirlo, porque hay un sistema de corresponsabilidad. Hay un sistema de corresponsabilidad entre el ciudadano y el administrado y la propia administración. Es decir, aquí es mucho más difícil. Por tanto, hay un régimen de concurrencia de responsabilidades. Es verdad
que el que se tira, el enfermo mental que se tira por la ventana y se suicida, la mayor parte de la culpa la tiene el que se ha tirado. Pero también se ha producido un daño dentro del ámbito de esa administración, de ese hospital público, y por tanto la finalidad de la responsabilidad patrimonial es siempre proteger al que no tiene por qué sufrir ese daño. Pero es posible que esa responsabilidad también sea concurrente, indirecta, mediata. Mediata. En este caso, evidentemente, el juez, cuando va a imponer una indemnización como consecuencia de la responsabilidad patrimonial, pues modula, tiene que ir modulando. Si la responsabilidad es directa, si es como consecuencia de un funcionamiento anormal, pues la indemnización será mayor. Si la responsabilidad es concurrente entre la víctima, el ciudadano, el administrado y la propia administración, pues entonces la modulación evidentemente de la indemnización será distinta. Por ejemplo, muchos casos que pongo ahí de la jurisprudencia nuestra o de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la que se produce en el ámbito de la administración educativa. En el ámbito de la administración educativa, ¿cuántos daños no se producen en nuestros hijos en el colegio? ¿Cuántos? En los colegios públicos, bueno, por ejemplo, en los colegios públicos españoles, muchísimas. Daños que se producen como consecuencia de las actividades deportivas, daños que se producen como consecuencia de las actividades escolares e incluso daños que se producen en los menores como consecuencia de las actividades extraescolares, no ordinarias. Por ejemplo, les voy a poner algún caso que analizo ahí en relación como un chico jugando un partido de fútbol pues sufre un daño, sufre un perjuicio como consecuencia de una entrada violenta de un compañero suyo de clase y le rompe la pierna. La administración debe de responder por el daño sufrido como consecuencia de lo que hace otro alumno en relación. Pues sí, debe responder por este principio, porque el principio de responsabilidad es objetivo. Se ha producido un daño en una actividad dentro del centro educativo y además ha habido también en este caso una falta de vigilar, una falta de disciplina, de vigilar la situación por parte de los que están allí, los profesores, de los funcionarios del propio colegio, de que no se produzcan daños. Pero incluso se han producido situaciones de responsabilidad patrimonial de un chico que de forma fortuita se cae por una escalera dentro del colegio, pero no porque la escalera esté mal, no porque en este caso haya alguien que la haya empujado, sino porque simplemente se ha caído. Claro, ante este sistema tan expansivo de nuestro sistema de responsabilidad objetivo, ¿qué sucede? La mayoría de las administraciones públicas, territoriales, institucionales en mi país tienen seguro. Tienen seguro. Tienen seguro. Se tienen que buscar una cobertura de una aseguradora muy potente para, evidentemente, no poder soportar, evidentemente, lo que es una carga muy potente dentro de los presupuestos de las administraciones. Y siempre es muy tradicional en los presupuestos públicos reservar en cada presupuesto, sea municipal, sea territorial o sea estatal, una partida siempre fija para indemnizar estas situaciones. Y además eso lo obliga la ley a que necesariamente esa responsabilidad esté incluida en el ámbito del presupuesto del Estado. Yo tampoco quiero aburrirles muchos más, hay muchas cosas que les podía comentar del libro. Yo les invito a que se puedan acercar de una forma crítica, comparativa, de lo que es el modelo de responsabilidad patrimonial que hemos instalado en España, que es un modelo, como lo ha reconocido la mayor parte de la doctrina, el mejor modelo de institución de responsabilidad patrimonial del mundo. Es que ni en Alemania, ni en Italia, ni en Canadá encuentran un sistema tan amplio como el nuestro, que ahora lo estamos padeciendo, en una situación de crisis, que evidentemente no todo es posible. Y esa es una cuestión ahora mismo que se está discutiendo, el modelo de Enterría que introdujo en el año 56. Se está poniendo en cuestión. Se está poniendo tan en cuestión que una de las cuestiones que se está planteando por parte del gobierno de Rajoy es reformar
la ley de responsabilidad patrimonial, la ley de procedimiento administrativo y la ley de la jurisdicción para delimitar más las causas de responsabilidad patrimonial. Ya tenemos muchos recortes en España, pues uno de los que se avecina más es en el ámbito del funcionamiento de las administraciones públicas en esta institución. Lo que les quiero decir, y con ello concluyo, al margen de que luego podamos tener un debate o un encuentro, que esto es muy bonito, siempre que podamos tener una conferencia entre amigos, considero yo, entre amigos y compañeros, es que luego, pues si es vuestra voluntad, pues tener un diálogo con todos vosotros. Muchísimas gracias de verdad por vuestra presencia, muchísimas gracias por vuestra asistencia y muchísimas gracias también por vuestra paciencia.